Saludos mi gente, Dios le bendiga a todos en esta noche. Por aquí estamos como de costumbre, dándole la gracia y la gloria al Señor, pero a ustedes también, porque ustedes son los que nos apoyan diariamente con sus oraciones, y lo cual se lo agradecemos. Y seguimos adelante aquí tratando de glorificar su nombre, porque para eso estamos aquí. Siempre tratando de escudriñar, de desenmascarar al enemigo con los trucos que él hace para engañarlo a usted que no sabe de la Biblia. Nosotros tampoco sabemos, pero nos dedicamos a investigar, porque eso es lo más importante que tiene el hombre, la única verdad, lo único eterno, lo único duradero que tiene la Biblia, que tiene el hombre, es la Biblia. La vida nuestra aquí es una pequeña vacaciones, como siempre le hemos dicho, es una pasantía que Dios nos da a usted y a mí, para que nosotros decidamos en dónde vamos a pasar la eternidad. Gloria a Dios. Así es que le invitamos para que usted se ponga las pilas, para que usted se interese en la Biblia. Es la única verdad, siempre le vamos a decir eso, es lo único que eterno, lo único que usted se va a llevar de aquí, de este mundo, es lo que usted aprenda de la Biblia. Y ojalá que usted aprenda a caminar en obediencia a Dios, en arrepentimiento. Gloria a Dios, porque nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a, mientras estemos aquí en este cuerpo, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser pecadores, pero arrepentidos. La Biblia dice muy claro que si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a él mentiroso. Gloria a Dios. Así es que Dios nos conoce, pero usted y yo tenemos que reconocer que usted y yo somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos y tenemos que trabajar en nuestras debilidades. Y por eso estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la evidencia más clara de que usted es salvo. Ese es el depósito, la garantía de la salvación suya, es el Espíritu Santo que Dios nos da. Y eso Jesucristo lo prometió. Recuérdese que el plan de salvación se divide de la siguiente manera. El Padre se queda como creador, Jesucristo viene como el Salvador, el Hijo, y el Espíritu Santo entonces después Jesucristo lo envía para que esté aquí en la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Aquella que ha reconocido que debe arrepentirse de sus pecados, que le ha pedido perdón a Jesucristo y que Él le ha enviado su Espíritu Santo, y ésta ha continuado su vida dirigida por el Espíritu Santo. Eso es bueno que usted sepa eso. Siempre le vamos a hacer énfasis en la Biblia de que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios, y que hay pasos que hay que darlo que son imprescindibles. Es como cuando usted se levanta de su cama, que usted tiene que vestirse, obviamente, usted tiene que ponerse sus zapatos. Así mismo tiene usted que dar esos pasos para ser salvo. Usted y yo no nacemos salvos. Por eso fue que Jesucristo vino a morir por nosotros. De otra manera no tendríamos acceso al reino de los cielos. Entonces vamos a entrar en materia. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Ayer dijimos que íbamos a hablar del Espíritu Santo con relación a la creación y a la revelación. También el Espíritu Santo con relación a Jesucristo y con relación a la iglesia, y otros tópicos que vamos a estar tratando. Pero nosotros queremos hacerle énfasis a usted que hay dos tipos de personas, que es la nacida del pecado y luego la nacida de nuevo.
la que el apóstol Pablo, la que todo el mundo habló de la vida. Todo el mundo habla de ese nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo claro a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Jesucristo, Pablo, un religioso que perseguía, hasta mató a los discípulos del Señor, porque él, defendiendo su religión, si usted lee al capítulo 8 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que dice que él participó en la muerte de Esteban. Y luego en el capítulo 9, él iba a hacer de la suya, a perseguir a los siervos de Jesucristo. Y el Jesucristo, el Señor, se le aparece en el camino y le dice, y lo llama y le dice: hey, amiguito, ¿a quién es que usted Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Es a mí que tú me persigues. Entonces, esa es la incógnita que yo quiero que usted se entre profundo en ella, que no es la religión que usted ha aprendido, que Dios es una relación. Y lo primero, vemos que este hombre era un criminal que mataba a los cristianos. Por ejemplo, yo he escuchado casos que dicen, si te convierte, si te metes con los convertidos, te desheredo. Y se nos llaman los hermanos separados. Yo he pasado por eso también. Yo tengo problemas. Mi familia son todos de la religión, en su inmensa mayoría. Y tengo problemas, pero yo le digo la verdad de la Biblia, sin complicidad y sin miedo y sin nada, porque yo hago mi trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros estamos anunciando el verdadero evangelio puro, sin intereses por el medio, sin dinero, sin trampa, y tirando estas palabras al aire para que usted la escuche y usted la juzgue y usted la investigue, porque ese es su trabajo. Porque un día nos vamos a presentar delante de Jesucristo el Señor como juez, y ahí no va a haber excusa. Ahí él va a tener todos sus documentos. Cuando usted le diga, no, porque X fulanito, el pastor X, era un delincuente, ese Jesucristo le va a decir: pero aquel hombre que estaba allá, que ustedes tanto lo bombardeaban, él le decía claro a ustedes que hay pastores llamados por mí, y hubieron pastores que se vistieron de pastores para ser delincuentes. Y él le decía a ustedes que la salvación es individual, que usted y yo tenemos que velar por nuestra salvación individualmente, sin a usted ni a mí importarnos lo que fulanito hizo, porque eso son cuentas de ellos. Cuando llega la hora de servir la comida, ellos comen en su casa y usted y yo en la nuestra. Así es que esto es algo claro. Entonces vamos a entrar en materia, y vamos a demostrar a usted que el Espíritu Santo viene después del arrepentimiento. El Espíritu Santo quiere decir que nosotros recuperamos el modo original por el cual, o para el cual, o como el cual Dios nos creó a nosotros, porque Dios nos creó a nosotros para convivir con nosotros. Recuérdese que cuando Él puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ya cuando atardecía, cuando estaba a punto de oscurecer, se llegó al huerto del Edén y se paseaba. Adán, Adán, ¿dónde está? Ellos le dijeron: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios fue a darle vuelta. Dios no nos ha creado a nosotros para dejarnos a sálvese quien puede. Dios tiene cuidado de nosotros, pero hay un proceso que usted y yo tenemos que pasar por él. Entonces, para que Dios venga a convivir con nosotros nuevamente mediante la persona del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que limpiar el vaso. Eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar citando ciertos versículos bíblicos para que usted vea la diferencia. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, y profetizarás con ello, y serás cambiado en otro hombre. Aquí el profeta Samuel está hablando a Saúl, cuando Dios lo escoge, cuando el pueblo de Dios desprecia a Dios que lo gobernaba, y le dijo que él quería, que el pueblo quería
ser como las demás naciones, y querían un rey, un presidente como lo tienen todas las naciones. Entonces ya ahí fue cuando Samuel nombra a Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, también dice: cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó con ellos. El Espíritu Santo vino después que Dios lo ordenó. ¿Entiende? El hombre no nace con el Espíritu Santo. Por eso que usted ve en su interior, el Espíritu es el mismo que le da testimonio a usted. Usted sabe quién es usted, cómo está usted. Usted sabe sus pensamientos, en qué usted está ocupando su tiempo. Si usted practica el pecado, usted no puede decir que usted tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dice a usted: no, eso está mal. Eso está mal. Para eso es que Dios nos da, para eso fue que Dios escribió sus leyes en nuestros corazones y las escribió en nuestras mentes. ¿Entiende? Todo el mundo sabe que Dios es real. Y todo el mundo sabe cuándo desobedece y cuándo no a Dios. Todo el mundo, por mucho que usted vea. Y bueno, pues vamos a seguir entonces. Dice, en Éxodo 33:14 dice: y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso era Moisés, cuando Dios lo estaba enviando a libertar el pueblo de Israel. Y Dios le dice, Moisés le dice a Dios: si tú no vas conmigo, pues yo no voy. Sin la presencia de Dios no somos nada. Entonces mi presencia, él le dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. O sea, mi espíritu irá contigo. Porque no podemos ver a Dios. Lamentablemente no podemos ver a Dios porque no hay ese hombre que tenga capacidad para resistir la presencia del Dios Santo. Gloria a Dios. En Isaías 63, 11, 14 dice: entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? La presencia de Dios en medio de ellos, por medio del Espíritu Santo. ¿Entiende? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto y no tropezaron. Gloria a Dios. Aquí le estábamos dando algunas citas para que usted vea la diferencia y lo imprescindible que es el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se llama ser hijo de Dios. Usted no puede hacer lo que hace el enemigo. ¿Entiende? Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Santiago, en el capítulo 3, vamos a leer algo de Santiago capítulo 3. Gloria a Jesús. Santiago capítulo 3. Vamos a leerlo para que usted entienda lo que le estamos hablando, lo imprescindible que es el Espíritu Santo. O sea, eso es lo que demuestra que usted es hijo de Dios. Y por el Espíritu Santo es que usted comienza a hacer las cosas buenas y deja de hacer lo malo. Gloria a Dios, porque ya lo malo se fue. Lo que usted y yo traemos de nacimiento ya es sustituido por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere.
así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Oiga bien, aquí por una sola palabra que usted diga, dirigida por el otro espíritu, usted puede causar, no se sabe ni hasta dónde puede llegar. Entonces, usted verá a dónde es que lo quiero llevar, digo con la Biblia. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Escuche bien. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Escuche bien, le voy a repetir este versículo para que usted sepa de qué es que estamos hablando. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, si usted va a una llave, abrir una llave, o va a un río, vamos a suponer así, usted va a buscar agua dulce, ¿verdad? Pero si usted va al mar, usted va a buscar agua salada. Usted no puede ir a buscar agua dulce. O sea, cada cosa en su lugar, cada tipo de cosas tienen que estar aparte. Y aquí se está hablando de la fuente de usted, que usted y yo somos dos fuentes. O sea, usted y yo somos una fuente que estamos dirigidos por una de las dos naturalezas y depende a cuál usted y yo hemos decidido obedecer. Gloria a Dios. Por eso es que usted ve bastante claro el bien y el mal. Por eso era que Dios le decía a Adán y a Eva, no coman del árbol para que no conozcan el bien y el mal, para que no se relacionen, para que no le den entrada a sus vidas del bien y el mal. Y ahí fue que explotó. Entonces por eso cuando Satanás toma el poder sobre el ser humano, entonces por eso es que Dios, el mismo Dios, tuvo que encarnarse para venir a pagar por eso, y por eso fue la muerte de Jesucristo. Entonces cuando usted acepta que Jesucristo el Señor murió por sus pecados, entonces ya usted es limpio y automáticamente viene y entra el Espíritu Santo en usted y en todos nosotros. Entonces dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Para que usted lo entienda más fácil, ¿puede usted acaso una mata de naranja agria producir naranja dulce? No. Entonces, así mismo, los hijos de uno no pueden hacer lo que hace el hijo de los otros. ¿Entiende? Que habemos dos naturalezas, por eso es que hay un diablo y hay un Dios, y hay un cielo y hay un infierno. ¿Entiende? Y el hombre elige por cuál de los dos espíritus se va a dejar dirigir para vivir la vida por el tiempo que Dios le permita estar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Una fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Usted no le puede servir a Dios y le puede servir a Satanás. Eso Jesucristo lo pronunció con su boca claramente. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Escuche bien. Por eso es que siempre le estamos diciendo que hay dos tipos de naturaleza, que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Entiende? Aquí hay una diferencia bien clara. Gloria a Dios. Y por eso es que estamos hablándole a usted claramente. No le hemos prometido teología, ni mucha hermenéutica, ni mucha ciencia, ni nada. Aquí le estamos enseñando la Biblia humildemente para que usted la pueda entender. Y eso es el propósito de nosotros. Pues anoche veíamos que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación, que imparte vida a las criaturas de Dios, que inspiró a los hombres para que se escribiera la Biblia, que habla mediante la palabra. Entonces luego pasamos a ver el Espíritu Santo con relación a Jesucristo, y dice que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. También vimos que predicó en el Espíritu, y hoy vamos a ver que hizo milagros mediante el poder del Espíritu. Vamos a ver en Isaías capítulo 61, versículo 1. Que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Gloria a Dios. Aquí está hablando de todo el que vive atado. Aquí está hablando el profeta Isaías, está hablando ya con la boca de Jesucristo, pronunciándolo mediante la profecía de que Jesucristo iba a venir. Y aquí está hablando de Jesucristo, el que nos liberta. Sin Jesucristo el Señor nadie puede ser libertado. Por eso es que usted hace esas cosas que usted tanto hace, es por eso, porque usted no es libre. Eso que usted eso que usted tantas veces ha dicho, pero ¿y por qué yo hago esto? Y vuelve y lo hace. Y usted dice, voy a dejar de hacerlo, pero tiene que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque a usted le han hecho creer de que usted puede llevar a cabo esa obra por sí mismo. Y hasta que usted no venga a Jesucristo, usted va a seguir con la misma esclavitud. El cigarrillo. Me atrevería a estar enfrente de una multitud de 1 millón de personas a esta hora y a ver si alguien se atreve a decirme a mí cara a cara que fuma porque quiere. No, usted no fuma porque usted quiere, usted fuma porque es obligado. Yo fumaba y lo dejaba, y hasta que no vino Jesucristo el Señor, tenía que dejarlo, lo dejaba y lo cogía de nuevo. Cuando me arrepentí de todos mis pecados, que sentí esa paz que viene cuando se rompen las cadenas de la vida del hombre, ahí fui un hombre libre y dejé toda la vida pecaminosa. Era un hombre que yo andaba en la calle, callejero, bailaba, bebía, jugando, enamorado, fumaba y de todas esas cosas. Y hoy no le voy a decir que soy San José, pero soy un hombre arrepentido de mis pecados, que vivo una vida lo más en santidad que pueda en mi hogar, en mi casa, gloria a Dios. Y ya la esposa mía no me tiene que estar celando, no me tiene que estar chequeando el celular, porque ya ella sabe que yo soy un hombre transformado, gloria a Dios. Pues entonces vamos a seguir en Mateo. Ahora estamos hablando de que Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu. Mateo 12:28. Gloria a Jesús. Mateo 12:28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En el Espíritu. Aquí esta lectura, los religiosos, recuérdense que los religiosos
son sus peores enemigos, por eso siempre lo hemos dicho. Jesús libertó a un endemoniado. Y los religiosos son tan torpes, tan brutos, porque no saben de la Biblia. Porque la religión no sabe de la Biblia. Y por eso que usted ve toda la gente atada, que hace todas las cosas, porque ellos le dicen que son hijos de Dios, pero son mentiras. Porque son hijos del diablo, porque todavía no han sido libres. Entonces, aquí vemos que Jesús liberta a uno. Y ellos le dicen, por un demonio más fuerte, le está dando órdenes a un demonio más débil para que salga de este. Entonces Jesucristo le dice, pero ustedes parecen, a ustedes se le puede poner un aparejo. Jesucristo no lo dijo así, pero a ustedes le pueden poner un aparejo. Ustedes sí son brutos. Entonces, ustedes tienen un reino que se dispara entre ustedes mismos, que se matan ustedes mismos. Entonces, mire cómo dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, ¿qué clase de reino es ese? Y dice, ¿y cómo pues permanecerá? Entonces, mire cómo Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, o sea, por el príncipe de los demonios, como decían ellos, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, mire que lo dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga, hasta que no llega el Espíritu de Dios, los demonios no salen, ni llega el reino de Dios a la vida nuestra. Eso es algo muy interesante. Recuérdense que este es mi llamado. Para esto fue que Dios me llamó, para que le disuelva los trucos de las trampas que le hacen los tramposos religiosos a usted. Los políticos y los religiosos son la cara del diablo. ¿Usted sabía eso? Los políticos son los administradores de las riquezas del diablo. Por eso que usted ve que los políticos se lo cogen todo para ellos y se lo dan a los ricos y se lo quitan a los pobres. Y las religiones son las caras del diablo disfrazadas con una Biblia para tener al mundo oprimido. Porque dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesucristo dijo muy claro, cuídense de los falsos profetas que vendrán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Entiende? Y pues entonces él le dijo muy claro, por su fruto lo conoceréis. Entonces los religiosos y los políticos siempre andan toditos con la misma mafia, todo el dinero para ellos. Y usted dirá, pero el dinero no es todo en la vida, pero de ahí es que comienza la bendición. ¿Usted me entiende? Porque sin dinero usted no puede vivir sin dinero, porque usted va a vivir una vida maldita y eso es parte de la maldición. La pobreza es una maldición, las enfermedades, eso es una maldición. Eso de que usted, de que su familia, de que mueren de enfermedades de herencia y todas esas cosas, hasta que no llega Jesucristo. Hay gente también que todos mueren de una forma, que mueren matados, que mueren acribillados, que mueren... hay también familias que los matrimonios no le duran. Esas son maldiciones generacionales. Para que ustedes lo sepan, maldiciones generacionales. Y más cuando usted concibe o procrea un hijo bajo el pecado, haciendo el sexo sin contraer matrimonio, usted lo que está es reproduciendo maldición en su vida, en sus generaciones. Se lo decimos así para que usted esté claro. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la Biblia. Pero a los fornicarios, eso los juzgará Dios, dice la Biblia. La liberación femenina, eso fue el diablo, eso fue un mensajero del diablo que vino a liberar a las mujeres. Pero primero endurecen al hombre, que no le enseñan la palabra de Dios, porque el hombre no sabe la Biblia. Por ejemplo, yo era un perro, yo era un hombre malísimo porque yo no sabía la Biblia, yo aprendí a ser machista. ¿Te entiendes? Yo aprendí que al hombre el hombre en la casa. No, eso de que el hombre, claro, tiene que haber un orden. Pero la pareja es un 50 y 50. El hombre tiene que lavar y fregar y planchar. El hombre tiene que lavar, fregar y planchar. Y hacer de todo. No es que ese macho, que sentarse, de que ahí, que tráeme tú esto, y que tráeme lo otro. Y que... No, eso no se usa. Eso no se usa. Entonces vinieron la liberación femenina
La liberación femenina quiere decir que la mujer no necesita hombre, que la mujer no tiene que vivir subyugada al hombre. Es verdad que la mujer no tiene que vivir subyugada. Es verdad que la mujer no es una cachorra que compra a un hombre para ponerle un collar y una cadena. No, es una compañera que tienen que vivir en un 50 y 50 y tienen que procrear una familia, y la mujer hacer el trabajo en el hogar de ayuda idónea, y el hombre irse a guayar la yuca para proveer para su casa. Ese es el orden de Dios. Un hombre y una mujer, y no matarlo, porque usted nació, porque a usted no lo mataron. Usted lo que tiene que hacer es ponerse un contrasexo, como se ponen la gente, los policías, un contrabala, para que no lo mate. Póngase usted un contrasexo y póngale vergüenza a usted a esa parte que Dios le ha dado, y no se venga a tapar con los derechos de la mujer, que eso es las mujeres que defienden el aborto y defienden esas cosas, al menos que no sea por una excusa que el doctor, un doctor, no un perro hijo del diablo tampoco, ¿entiende? Al menos que no sea una excusa que tenga validez delante de Dios. Usted no tiene que estar defendiendo el aborto. Usted lo que tiene que defender su parte ahí, ponerse un contrasexo ahí, como si fuera un contrabala, y dejar de estar haciendo los sexos como si fueran los animales que no usan ropa. Eso es lo que tiene que hacer, llenarse del Espíritu Santo y dejar la legalización de la prostitución. Eso es lo pro aborto. Eso es el diablo que lo inventó para destruir la mujer, para destruir la creación de Dios. Eso es lo que se está moviendo. Si lo quieren más claro de ahí, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir por aquí, porque si seguimos, ya usted sabe, ¿no? Somos del largometraje. Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan que estamos hablando de eso? En Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice la Biblia: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí estaba repitiendo lo mismo que decía en Mateo capítulo 12. Entonces vámonos a Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, donde dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se lo voy a repetir porque ese versículo está bueno. Hechos 10:38, y dice: cómo Dios, o sea, Pedro le está aquí hablando a los israelitas, le está diciendo qué fue lo que pasó. Entonces le voy a leer el 37 para que usted pueda tomar el contexto. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó. Y dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, oiga, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión es del diablo, ¿entiende? La opresión es del diablo, las enfermedades y todas esas cosas son maldiciones, la pobreza. Eso que usted ve que su familia no puede mantener un matrimonio por generaciones, son maldiciones y todas esas cosas. Eso es terrible. También el Espíritu Santo bautiza a los creyentes. Gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Oiga bien este versículo bíblico. Aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza en agua para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos que, lo mismo que le vengo diciendo hace tiempo, que todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, pero mire cómo dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga bien, vamos a explicarle esto para que usted entienda bien, para que usted entienda. Recuérdese que le estamos diciendo claro
que usted y yo no nacemos siendo hijo de Dios. Juan era el que Dios había anunciado. Recuérdense que le hemos hablado a usted claro que Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas con duda ni al azar. Las cosas de Dios son anunciadas todas con claridad. Primero son anunciadas y después se cumplen. Entonces, para el advenimiento del Mesías, Dios le había prometido el Mesías al pueblo de Israel. Dios le nombró un profeta que le iba a allanar el camino. Cuando llegó el tiempo de cumplido, de que el Mesías iba a estar aquí con nosotros, con ellos, entonces ya él le dijo: mira, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. ¿Entiendes? Ya el Señor está aquí, está a punto de venir. Yo se lo voy a presentar. Entonces Dios le había dado la señal a Juan porque Juan estaba bautizando los hombres comunes y corrientes. Dios lo estaba bautizando y Jesús llegó entre la multitud, pero había una señal que Dios le había dado a Juan el Bautista, que sobre quien él viera caer, o sea, descender el Espíritu Santo literalmente en forma de paloma, ese era el Mesías. ¿Entiende? Que esto no es a lo loco. Por eso yo le digo que enamórese de la Biblia, porque usted se enamora de la Biblia. Oiga, y esto es un vicio. Esto es un vicio. Yo vivo bien con este vicio. Mire cómo dice. Entonces aquí está bien. Aquí ya está Juan haciendo su trabajo. Aquí está Juan en una multitud de hombres y mujeres, bautizando hombres y mujeres, no echándole gota de agua como dicen los mentirosos. ¿Entiende? Eso de gota de agua, usted lo que se está dejando poner sus cabellos hediondo. Me perdonan que yo soy campesino, usted oye, pero soy medio clarito, medio bruto. Mire lo que dice. Entonces, aquí dice, se lo voy a leer un poquito más. Le voy a leer el contexto. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén. Escuche bien esto. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados, oigan bien, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. La Biblia es clara, Jesús se bautizó a los 30 años. Y aquí está bien claro. ¿Qué es lo que dice primero? Que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su pecado. O sea, salían a Juan, no era que lo traían cargado, era que salían a Juan. Y otra característica clara que da, que no eran niños que le echaban agua, era en el Jordán que lo zambullían para adentro hasta que se le mojara el último pelo de la cabeza, porque ese es el verdadero bautismo, porque el bautismo en el agua simboliza la muerte a esta naturaleza diabólica, enemiga de Dios, que usted y yo traemos de fábrica. ¿Entiende? Entonces, mire cómo dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Los niños que le echan las 2 goteras de agua no confiesan nada, porque son llevados obligados. Y esto era voluntariamente, porque el bautismo, el arrepentimiento tiene que ser algo voluntario, que usted reconozca que usted vive una vida de espalda delante de Dios. Y hasta que eso no pase en su vida, que usted siga viviendo común y corriente, practicando el pecado, usted nada más le espera el fracaso. Le estamos hablando la verdad, porque también la otra verdad es que Jesús le está esperando a usted con los brazos abiertos, pero tiene que venir al arrepentimiento toda vida. La misma María tuvo que confesar a Jesús. La misma María, ella lo dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Oiga, la bajeza. Entonces a usted se la quieren poner, oiga, hasta la mentira que le quieren poner, que la famosa Virgen de la Altagracia se la sacan de ella, de que un duplicado de ella.
que un día se subió ella en una mata grande y estaba tan alta, la llena de gracia, y por eso le pusieron alta gracia. Entonces, o usaba pantalones o estaba enseñando las cosas de ella allá arriba, una de las dos. Porque es que la mentira no puede prevalecer. Yo no sé cómo usted puede creer tanta mentira. Eso es, mire, la Biblia habla, dice, como se avergüenza el ladrón cuando lo cogen robando, así mismo se avergonzarán todos los príncipes y reyes de la tierra, de Jerusalén y de Judea. Y dice, porque según fueron el número de tus ciudades, así mismo han sido el número de tus dioses. El diablo le pone un dios y una diosa en todas las ciudades y le cambian el nombre para que usted tenga un incentivo para creer en uno. Uno cree en María, pero ya están aferrados a la Altagracia. Y el otro dice a la Guadalupe, y del otro dice a la Mercedes, y dice que la misma María, pues era una delincuente que se cambia el nombre. Pero venga acá, ustedes me perdonan, hermano, ustedes me perdonan, pero usted no puede ser tan bueno. Usted no puede ser tan bueno, no le voy a decir bruto ni tan tonto, pero es que nosotros, los buena gente, vamos quebrados en este mundo tan malo. Entonces, mire, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su pecado, hombres y mujeres. Y dice, a ver muchos de los fariseos y de los saduceos, los religiosos, venían a su bautismo, y él le decía, generación de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. O sea, ellos venían religiosamente y Juan le decía, ustedes creen que porque ustedes se metan en el agua con su hipocresía, ustedes se van a hacer salvos. Es con arrepentimiento, porque lo que Dios ha establecido es un asunto simbólico, porque no es que a usted le mochan la cabeza, no es que a usted le saquen el corazón y le entran otro nuevo. No, eso tiene que ser algo por fe. Usted va y se bautiza con el deseo, con el anhelo de cambiar, y Dios mira eso. Pero estos religiosos iban y se metían y se colaban para seguir con la charlatanería de las religiones, porque ¿quiénes fue que mataron a Jesús? Los religiosos, el diablo. Digo, a Jesús no lo mataron por flojo. Recuérdese que Jesús se puso para que él tenía que morir, porque era la única forma. Pero en la mente del diablo y del hombre, a Jesús lo mataron porque las cosas de Jesús, la ideología de Jesús no cabían con ellos, ¿entiende? Y ese es el problema. Entonces él le dijo, hagan fruto de arrepentimiento a hombres y mujeres, a los fariseos y a los religiosos y a todo el que tenía la barriga para adelante, que venía a bautizarse. Tienen que arrepentirse. Entonces vimos que cuando mire cómo dice entonces, mire cómo sigue. Y dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya Jesús ya estaba aquí. Y ya el relajito de que el hombre vivía por las apariencias y por lo que se decía de él, ya eso pasó. Porque ya después que llegó Jesucristo, ya está aquí. Entonces mire con lo que él le dice, oiga bien. Y dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos: el bautismo del arrepentimiento y el bautismo que viene el Espíritu Santo, que usted comienza a vivir una vida nueva. Hay muchas señales del Espíritu Santo, de cuando usted tiene el Espíritu Santo. Incluso muchos hablan nuevas lenguas. A veces cuando el Señor me las da, yo las cojo.
y cosas, pero no es tampoco porque usted hable en lengua que usted se va a salvar, ni nada de eso, es por la santidad. ¿Entiende? Porque Dios es el que da los dones y Dios los reparte como Él quiera. ¿Entiende? Pero lo que usted y yo tenemos que vivir con un corazón arrepentido, dolido de que estamos practicando el pecado. Eso es lo único que Dios ve y es lo único que lo va a salvar. Es que usted vaya a un templo y dure X cantidad de tiempo escuchando muchas veces sermones bonitísimos. Hay otros que van a escuchar disparates que son que lo que le hablan es cosa de hombre y cosas que no mueven ni mariposa, que usted sale igual ahí. Usted no ha hecho nada. Usted no ha hecho nada. Usted y yo tenemos que cambiar diario y Dios mira todas esas cosas. La Biblia habla muy claro que en el libro de Apocalipsis que dice que hay un libro y también hay libros, los libros, y se abrieron los libros y todo aquel que no estuvo inscrito en el libro de la vida fue echado fuera, ¿entiende? Entonces hay un libro, el libro de la vida, hay un libro de registro de que usted es ciudadano del cielo, y si usted no se encuentra en ese lugar, usted no puede entrar. Hay que registrarse allá, y mientras usted y yo estamos aquí en esta vida, en esta tierra, esa es la oportunidad que Dios nos da. Pero también los libros es que todo lo que usted y yo hacemos aquí, mediante el tiempo que Dios nos permite estar en una pasantía, por así decirlo, todas las cosas están escritas. Y están escritas el tiempo como usted y yo lo distribuyamos. ¿Entiende? Está escrita el dinero y la riqueza y los bienes y las cosas, como usted y yo lo administramos. Si usted es uno de esta gente que ve la gente con gusano y no le hace un bien, que no le da un plato de comida, que no le da esto, eso está todo escrito. Por si acaso, ¿usted me entiende? Eso no es a lo loco. Gloria a Dios. Entonces, ya quedamos aquí más o menos, ya estamos viendo, vimos los dos bautismos, vimos que se bautizaban hombres y mujeres, vimos que Jesucristo se bautizó a los 30 años y todas esas cosas. También en Marcos capítulo 1 y versículo 8, vamos a ver qué dice. Marcos capítulo 1, versículo 8, dice: yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo mismo. En Lucas 3:16, dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Le estoy leyendo estas cosas repetidas porque recuérdense que un día de esto le voy a hablar acerca del purgatorio, del famoso purgatorio que le han pintado a usted los religiosos mentirosos, que es de un solo versículo. Oiga, de un solo versículo que le han sacado una doctrina. ¿Entiende? El purgatorio no existe. Recuérdense que eso fue el Papa Giovanni de Medici, un papa que era de Florencia, y era un delincuente que se daba la buena vida y quebró el banco, y después tuvo que inventarse las ventas de las indulgencias, y por eso entonces, para recuperar el dinero que se había quebrado, ¿entiende? Que se había robado. Gloria a Dios. Mire, yo le voy a ser honesto a usted. Si usted cree en el purgatorio, usted es una gente buena. Porque mire, Jesucristo el Señor morir siendo avergonzado por todo el mundo públicamente, lo colgaron en una cruz, lo colgaron entre dos ladrones, lo colgaron en un lugar, en el lugar donde era más concurrido, donde pasaba más gente. De ese se antojaron de poner a Jesús, exhibirlo públicamente para que se burlara todo el mundo, para que supiera el mundo entero que habían matado aparentemente ese delincuente que ellos querían presentar como a Jesús como un delincuente, como un
como un perro, por así decirlo. Lo pusieron en un lugar que todo el mundo volteaba la cabeza y todo el mundo se burlaba de él. Entonces usted va a recuperar eso. Usted va a sustituir ese acto por amor que Jesús llevó a cabo, lo va a sustituir usted con una misa. Pero ¿es en serio que usted cree eso? Yo se lo voy a preguntar de nuevo otra vez. ¿Usted cree eso en serio? Que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted la va a poder sustituir con un trapo de peso de esos asquerosos papeles que la gente le da tanta importancia. No, hermano, no, yo sé que usted no está creyendo eso. Usted porque no lo había escuchado así como tan claro, pero yo sé que usted no cree eso. Vamos a leer entonces en Juan capítulo 1, versículo 33. Recuérdense que ahora estamos hablando que el Espíritu Santo bautiza a los creyentes. Ahí tiene que haber un bautismo en el Espíritu Santo. Si usted no es bautizado por dos bautismos, el del arrepentimiento y luego el del Espíritu Santo, que es el arrepentimiento es para que usted limpie su vaso, para que lo haga digno de que Dios vuelva a vivir en usted de la misma forma para la cual usted y yo fuimos creados. Entonces, aquí en Juan, versículo 1, versículo 33, capítulo 1, versículo 33, habla de lo mismo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces aquí recuerden que le cité eso, perdón, que Dios le había dado la señal a Juan el Bautista de quién era que él había enviado, que era el Espíritu Santo que tenía que descender sobre él literalmente en forma de paloma. Y aquí lo vemos en cosas. Por eso es que le hablamos de eso, para que usted esté pendiente de que un día le vamos a desenmascarar la donosa doctrina, la falsa doctrina del purgatorio. Es de un solo versículo que se lo sacan. Se lo voy a leer un día de esto, pero vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos capítulo 1, de 4 al 5. Y dice, y estando ellos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Y le voy a seguir leyendo algo para que usted entienda algo profundo aquí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo era que iban a recibir el poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vencer las tentaciones. Para poder pelear con el hombre interior, con la carne que lo lleva a usted a practicar el pecado. Usted y yo tenemos que tener el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces la carne es débil, y usted y yo entonces vamos por el pecado. ¿Entiende? Por eso por eso fue que Jesucristo dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está siempre dispuesto a obedecer a Dios, pero la carne quiere que tú peques. ¿Entiende? Y ese es el problema. Imagínese usted, cuando usted le dicen que usted es hijo de Dios,
y usted no tiene el Espíritu Santo, usted es un pecador, claro. Usted es un pecador por herencia, usted es un pecador neto, usted es un pecador porque así usted y yo nacemos. ¿Entiende? Y ese es el grave problema. Mire, le voy a citar algo para que usted pueda comprender esto. La lucha, la realidad de la guerra espiritual. Le voy a leer esto. En Romanos, capítulo 7. Mire lo que dice la Biblia. Dice, aquí esta carta la escribió el apóstol Pablo, el hombre que era religioso y que mataba a los cristianos defendiendo su religión. ¿Entiende? Mire cómo dice. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Recuérdense que la ley fue dada porque usted y yo nacemos con una naturaleza diabólica en contra de Dios, y Dios le puso una ley para que ellos entiendan que eso que ellos sabían hacer, que eso lo único que ellos sabían era hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces por eso fue que cuando usted se lleva una luz roja, hay una ley que dice que que se le va a dar que se le tiene que poner una multa, ¿verdad? Pues entonces eso es lo que, para eso fue que Dios le dio la ley, pero también le dio la promesa de la salvación, que iba a ser mediante un sacrificio, el de Jesucristo el Señor. Entonces mire lo que dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Oiga, a la ley del pecado, usted y yo morimos mediante el cuerpo de Cristo. Entonces viene el regalo de la gracia, porque ya Cristo pagó la deuda de nosotros. Entonces dice, para que seáis de otro, oiga, para que seáis de otro, para que no sea del diablo ya, y para que sea de Dios entonces. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, para que usted y yo seamos de Dios, que resucitó a Jesús desde la tumba, que estaba profetizado. Por ejemplo, el mismo David dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni verá, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que Jesús iba a resucitar, y por eso era que estaba prometido. Pero le voy a repetir este versículo para que usted quede claro. Le dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ya por medio de la muerte de Jesucristo, el perdón de nuestro pecado, entonces viene el Espíritu Santo, y usted y yo podemos dar fruto para Dios, porque ya somos de otro. Y antes los dábamos para el otro, para el diablo, cuando se practica el pecado, cuando en su corazón hay odio, maldad, murmuración, adulterio, mentira, rencor, y todas esas cosas. Usted está dando fruto para el diablo, porque así usted y yo nacemos. Esto es fuerte aquí. Y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Entiende? Practicando el pecado. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hay un antes y hay un después, que no nacemos siendo hijos de Dios. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, la ley, las letras que se le dio a Moisés, eso fue simplemente letras, bla, 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 que eso no pudo hacer nada. Pero ya cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, ya eso es otro negocio. ¿Entiendes? Eso no es el relajito de bla, bla, bla. Ya aquí hay algo profundo. ¿Entiendes? Fue el mismo Dios que se encarnó. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea,
Si a mí no se me pone una ley que me prohíbe hacer eso que se me prohibió, yo no hubiese sabido que yo era pecador. ¿Entiendes? Esto es muy profundo y no quiero desperdiciarlo. Mañana vamos a seguir. Mañana es sábado, gloria a Dios. Ya se me venció el tiempo. Pero esto es demasiado profundo. Mañana no se pierda que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo imprescindible para usted poder vivir una vida de acuerdo a los rudimentos, mandamientos, preceptos y estatutos de Dios. Sin el Espíritu Santo usted no puede. Pero tampoco puede recibir el Espíritu Santo si no hay un arrepentimiento, porque usted no nace con Él. Usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios. Así es que lo vamos a dejar porque esto es demasiado profundo y mañana pues vamos a seguir por aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom. Recuérdese que usted puede buscarlo en YouTube como Millones para Cristo, que lo vamos a colgar ahí de una vez. Shalom.